Hoy día me toca hablar quizás, tal vez, del concepto que yo por lo menos personalmente considero más profundo y tal vez también trascendental de lo que es el pensamiento reformado, ¿cierto? Estamos en el mes de la Reforma y decidimos hacer una serie de sermones dirigidas a lo que fue la Reforma hace 500 años. Y me toca predicar de la justificación por la fe. Podríamos decir que es la bisagra tal vez sobre la cual gira toda nuestra fe, el punto tal vez en que nuestra iglesia y también nuestra teología se vuelven verdaderamente bíblicas y cristocéntricas. La justificación por la fe no es un tema menor, porque ha sido debatida, ha sido defendida y en ocasiones también ha sido distorsionada a lo largo de más de 500 años desde que se originó este pensamiento. Y hablar de ella no es fácil, porque nos obliga a ir al mismo centro del Evangelio y hacernos preguntas realmente profundas. ¿Qué creemos realmente? ¿En quién creemos? ¿Y por qué creemos lo que creemos? Cuando los reformadores, y más aún los grandes teólogos a lo largo de toda nuestra historia, incluido hoy, contemporáneos, reflexionaron sobre este tema, se dieron cuenta de que no estaban tratando con una simple doctrina, sino que estaban tratando la esencia misma del cristianismo. Y por esto para mí hoy día es muy desafiante predicar sobre esto, pero también es una oportunidad que tenemos para aprender más acerca de Cristo, porque nos va a hacer examinar nuestra fe, pero también recordar la maravilla de lo que es el Evangelio realmente, que un pecador, como yo, puede ser declarado justo, y no por méritos propios, sino únicamente por la fe que tenemos en Jesús. Hablar de la justificación por la fe es, en última instancia, hablar de la gracia de la cruz, pero también es hablar del amor de Dios. Mi oración es que hoy podamos juntos mirar este misterio, porque es un misterio, ¿cierto?, con reverencia, con gratitud, pero también con un corazón que está dispuesto a ser transformado. Miren, veamos lo que dijeron grandes reformadores con respecto a esta simple frase, justificación por la fe, pero llena de significado. Martín Lutero, monje agustino alemán, padre de la Reforma protestante, dijo: la justificación por la fe es el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. Lutero en Romanos descubrió, o podríamos decir que redescubrió, que el hombre no es justificado por obras, sino por la fe en Cristo. Y esa revelación encendió la Reforma. Para él esa doctrina no era una idea teológica, sino el corazón del Evangelio. Juan Calvino, teólogo francés, fundador del pensamiento reformado, dijo: la justificación es el fundamento principal sobre el cual descansa la religión. Si este fundamento se derrumba, se destruye toda la religión. ¿Qué hizo Calvino? Sistematizó el pensamiento reformado en sus obras y definió la justificación como un acto judicial de Dios en el cual el pecador es declarado justo gracias a la justicia imputada de Cristo. Ulrico Zwinglio, reformador suizo contemporáneo de Lutero, dijo: Cristo es nuestra justicia, por tanto la fe solo justifica porque nos hace participar de Cristo. Zwinglio, que lideró la Reforma en Zúrich, tuvo grandes diferencias con Lutero, muchas diferencias, pero coincidían en que la fe es el único medio por el cual el hombre es declarado justo ante Dios. Martín Bucer, o Martín Bucero, dependiendo de dónde lo digamos el apellido, reformador alemán, que fue una especie de puente entre Calvino y Lutero, intermedió entre ellos dos, dijo: no hay nada que contribuya más a la paz del alma que saber que somos justificados solo por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos. Bucero, que fue este mediador entre las diversas pensamientos o ramas que tenía la Reforma, enseñó que la fe produce obras, pero que no se apoya en ellas para ser aceptada por Dios. Y por último, John Knox, reformador escocés, fundador de la iglesia presbiteriana, dijo: Cristo es la justicia de todos los que creen y fuera de él no hay sino condenación y tinieblas. Knox, discípulo de Calvino, llevó la Reforma a Escocia,
predicó con valentía que la salvación es por gracia sola, mediante la fe sola en Cristo. Ahora, ellos entendieron que sin la justificación por la fe no hay evangelio. Se acaba el evangelio. Habiendo leído las palabras de estos grandes reformadores, hombres que dedicaron su vida a la comprensión y la proclamación real del evangelio, no podemos sino simplemente hacer un análisis interno, pero más allá de hablar de ellos, lo que verdaderamente importa ahora es mirar la fuente que inspiró estas convicciones, que es la palabra de Dios. Porque la justificación por la fe no es una idea que surgió en el siglo XVI, ni un concepto humano que se desarrolló de la noche a la mañana. Es una verdad que se ha revelado progresivamente a lo largo de los siglos, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles del Nuevo. Los reformadores no inventaron esta doctrina, simplemente le dieron voz a algo que ya estaba escrito desde tiempos antiguos, que el justo vive por la fe. Por eso hoy no nos vamos a quedarnos en la historia de la Reforma, sino que vamos a ir a la base de esa misma verdad, a la palabra del Señor, para ver cómo esta doctrina se sostiene desde el principio hasta el final de las Escrituras. Y vamos a ver 4 textos del Antiguo Testamento y también del Nuevo, donde esta verdad se reafirma. Y mi deseo es que al examinarnos juntos no haya espacio de duda de que solo por Cristo somos salvos y que nada podemos añadir a esa salvación perfecta. Porque la justificación por la fe no es un proceso progresivo, tampoco es una colaboración entre Dios y el hombre. Es un acto que es soberano, es un acto que es completo, es un paso que es de 0 a 100, donde Dios declara justo al pecador por medio de la fe en su Hijo. Habiendo dicho eso, vamos a ver el primer texto en Habacuc, donde vamos a ver que la fe que confía, ¿ya? Habacuc, la fe que confía. En Habacuc 2, versículo 4. Hoy día tienen que leer la Biblia prendida o abierta. Vamos a pasar por 4 textos distintos. Habacuc 2, 4 dice así. Vamos a esperar que abran, que lo encuentren. Habacuc 2:4 dice así: He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Voy a leerlo de nuevo. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Habacuc fue un profeta de Judá que probablemente ejerció su oficio entre los años 600 a 620 antes de Cristo, por ahí. Y esto fue durante los últimos años del Reino Sur, justo antes de la invasión babilónica. En ese contexto nos encontramos con Habacuc. Vivió una época de corrupción moral, injusticia social y decadencia espiritual. Suena conocido, ¿cierto? Dentro del pueblo de Dios. Habacuc en su libro tiene una discusión, y que podríamos decir que es una discusión que tuvo con Dios, donde el profeta ve injusticia alrededor suyo en toda su dimensión de lo que acabo de decir, y Dios, en su soberanía, le informa que va a juzgar a su propio pueblo usando una nación aún más injusta como eran los caldeos. Y el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc que escriba la visión y que espere con paciencia. El orgulloso, el envanecido, ¿cierto?, es aquella persona que se gloría a sí mismo, que confía solo en su propia fuerza, que cree tener el control de su vida y que piensa, en última instancia, que no necesita a Dios. Camina por la vida apoyándose en su propio poder, en su propia inteligencia y en sus propios logros. Pero esa persona no ha comprendido la importancia de la fe. Porque quien vive sin depender de Dios, por más fuerte o sabio que parezca, vive vacío, apartado de la fuente verdadera de vida. En cambio, el justo es aquel que reconoce su debilidad.
que sabe que no es perfecto, que tiene limitaciones y que hay cosas en la vida que no puede resolver por sí mismo. A esa persona Dios le habla con ternura y le dice, tú vas a vivir por fe. El justo cree en un Dios bueno, pero también cree en un Dios que es soberano. Incluso cuando las circunstancias del mundo le dicen todo lo contrario. Cree que aunque Dios parezca callado, Él no está ausente. Porque la fe no es entenderlo todo. La fe es confiar en aquel que sí lo entiende todo. La fe verdadera espera, descansa, pero también adora, incluso cuando no ve los resultados que quiera ver. Eso es lo que Dios le enseñó a Habacuc. Que mientras el orgulloso vive por su propio poder, el justo vive por la fidelidad de Dios. En este contexto, el orgulloso sí representa a Babilonia, que era un pueblo violento, pero también era un pueblo muy arrogante, que creía tener el derecho sobre todo, por su fuerza militar. Pero la realidad es que Babilonia simboliza en realidad a todo ser humano que vive sin depender de Dios, que se cree autosuficiente. En cambio, el justo representa al creyente que, aunque no entiende lo que está pasando o lo que va a suceder, confía en que Dios sigue en control. Cuando creemos que podemos manejarlo todo sin Dios, actuamos como el orgulloso del texto. Pero cuando confiamos en Dios, aún sin comprender lo que está pasando en nuestras vidas, vivimos como el justo. Porque la fe, hermanos, también es humildad. Es reconocer que yo no puedo, pero Dios sí puede. Y este principio, que el justo vive por la fe, no se quedó en los tiempos de Habacuc. Siglos más tarde, el apóstol Pablo lo retomó en su carta a los romanos para explicar cómo es que el ser humano puede ser declarado justo delante de Dios. Porque si en Habacuc vimos la fe que confía, ahora en Romanos vamos a ver la fe que justifica. La fe que nos abre las puertas de salvación por medio de Cristo. Entonces vimos primero la fe que confía. En Habacuc, Antiguo Testamento. Nos adelantamos al Nuevo Testamento y vemos ahora la fe que justifica. Y abran por favor Romanos 1. Romanos 1:17. Vamos a leer el mismo texto que, cierto, podríamos decir que iluminó a Lutero, ¿cierto? Le hizo tener una comprensión distinta de lo que él se le había enseñado. Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pero el justo vivirá por la fe. Haciendo alusión, ¿cierto?, a Habacuc. Y como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes en Roma. Muchos de ellos confundidos entre esta diferencia o esta dualidad que existía entre la ley, pero también la gracia, entre las obras y la fe. Desde el inicio Pablo deja en claro que el centro del Evangelio no es lo que el hombre hace, sino lo que Dios ha hecho en Cristo. En el versículo anterior, Romanos 1:16, Pablo declara, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y enseguida explica por qué el Evangelio tiene poder, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo no solo nos habla de la justicia que Dios puede exigir, porque entendemos que claro que puede pedirla, porque Dios es justo y como juez perfecto que es, está en todo su derecho de demandar justicia de nosotros. Porque es parte de su naturaleza, está dentro de los atributos que tiene el Señor, ¿cierto? Dios es justo, es santo y también es juez. Pero aquí lo importante o lo que nos debería asombrar es que Pablo también nos muestra otra justicia, la justicia que Dios concede. Una justicia que no se basa en méritos humanos ni en leyes que hayan sido muy bien escritas,
tampoco se basa en códigos y menos en buenas obras, sino que en una justicia que Dios imparte gratuitamente a quienes creen en Cristo. Porque Dios no espera que el hombre sea justo para amarlo. Dios ama al hombre y lo declara justo por medio de Cristo. Y esa, hermanos, es la maravilla del Evangelio. Esa es la buena nueva. Martín Lutero la llamó la justicia pasiva de Dios. Que suena media extraña, ¿cierto? La justicia pasiva de Dios. Porque es una justicia que no se gana, sino que se recibe por fe. Y cuando Lutero comprendió esta verdad, que es absoluta, escribió que fue como si las puertas del paraíso se abrieran ante él. Años Lutero pasándolo mal, ¿cierto? Y cuando esta verdad se le es revelada, se le abrieron las puertas del paraíso. ¿Qué significa por fe y para fe? Significa que la vida cristiana empieza con la fe, pero adivinen qué, continúa por la fe. No solo somos justificados por fe, sino que seguimos viviendo cada día por fe. La salvación no depende de un esfuerzo humano inicial, depende de una obra divina completamente. Nosotros no aportamos nada a este proceso, a esta justificación, ni siquiera un grano de arena a nuestra salvación, porque no somos salvos por la fuerza de nuestra fe, menos mal, sino por el poder del Salvador en quien creemos. La fe no es un mérito, es un canal, y lo importante no es cuán grande es tu fe, sino en quién está puesta tu fe. Porque está puesta en Cristo, que es nuestro Salvador, que es fuerte y que es perfecto. Hermanos, la justificación es un acto, no es un proceso. La justificación no es algo que se va ganando con el tiempo. Es un acto único y definitivo. El día que tú crees en Cristo, Dios te declara justo. Y te declara justo para siempre. Y no porque te vuelves perfecto, sino porque Cristo te cubrió con su perfección. R.C. Sproul decía, no somos salvos por creer en la doctrina de la justificación, sino por confiar en Cristo mismo. Porque si la salvación dependiera de ti mismo, la puedes tener hoy, como también la puedes perder mañana. Pero como depende de Cristo, esta permanece firme y eterna. Esa fe no solo te ayuda a soportar los problemas de la vida, te cambia el destino eterno. Por la fe pasamos de ser culpables a ser perdonados, de ser enemigos a hijos, de estar muertos a tener vida. Y Pablo no se queda ahí, porque ya vimos, ¿cierto?, la fe que confía, la fe que justifica. Y Pablo después en su carta a Gálatas volvió a citar esta misma frase, el justo por la fe vivirá. Esta vez para recordarnos que la fe no solo nos justifica, sino que también nos libera. Nos libera del peso de la ley, del intento inútil de ganarnos el favor de Dios por nuestras obras, y nos enseña a vivir bajo la gracia. Abramos Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Y le voy a pedir a Cristian, si me puede traer otro vaso de agua. Mientras, por favor. Gálatas 3:11. Dice así: desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Galacia, se enfrenta a un problema que no es menor, ¿ya? Algunos estaban enseñando que para ser salvos no bastaba con creer en Cristo, sino que además había que cumplir con las obras de la ley. Había que guardar los ritos judíos, las normas y también las tradiciones religiosas, las tradiciones que tenía la iglesia.
Entonces, en otras palabras, de manera muy simple podemos decir que está mezclando la gracia con las obras. El evangelio con el legalismo. Y Pablo, con la autoridad de un verdadero pastor, les dice con fuerza, les dice: por la ley ninguno se justifica delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Pablo explica que la ley nunca fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. La ley funciona aquí, hermanos, como un espejo. Te muestra tu pecado, pero no te puede limpiar. Por eso la justificación no puede venir por las obras. Porque como ya vimos, nadie puede cumplir la ley perfectamente. No existe ese escenario. Si dependiera de eso, nadie nunca hubiese sido salvo. El único que cumplió toda la ley fue Jesucristo. Y cuando creemos en Él, su obediencia, que por lo que dicho fue perfecta, nos es acreditada a nosotros. Y eso, hermanos, es gracia. Eso es la gracia. El cumplimiento de Cristo traspasado a nosotros. Cristo lo hizo y hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Por eso es la fe que libera. La fe nos libera, porque nos libera ¿de qué cosa? Nos libera del peso de tener que ganarnos el favor de Dios. Nos saca de ese esfuerzo constante de merecer algo que nunca podríamos alcanzar. Y nos hace descansar en Cristo, que ya lo hizo. No que lo va a hacer, ya lo hizo. Por lo tanto, si nosotros intentamos realizar algo que vaya a aportar en algo el sacrificio que hizo Cristo, estamos desmereciendo el sacrificio eterno que hizo Cristo por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice el legalismo? Dice: haz esto y vivirás. Pero ¿qué dice el Evangelio? Cree en Cristo y vivirás. Por eso vivir bajo la gracia, ojo, no significa vivir sin obediencia. Es sin obedecer desde una posición de gratitud, no desde el temor. Lo que la fe produce es, la fe nos libera de la culpa. Ya no hay deuda pendiente. Cristo pagó el precio completo. No necesitas compensar tu pasado. Fue borrado en la cruz. La fe nos libera del perfeccionismo. No tienes que demostrarle a Dios que eres digno de su amor. Él ya decidió amarte. Y lo hizo cuando aún eras indigno. La fe nos libera para amar y servir, porque cuando entiendes que Dios ya te aceptó como eres, dejas de vivir buscando su aprobación y comienzas a vivir por amor a Él. La fe te libera del peso del tengo que ganarme el amor de Dios, porque en Cristo ya eres amado, ya eres perdonado y también ya eres aceptado. Entonces tenemos la fe que confía, la fe que justifica, la fe que libera. Y en último lugar, esta frase misma vuelve a aparecer en la carta a los Hebreos. Pero allí el enfoque también cambia. Ya no se trata solo de creer para ser justificado, ni de creer para ser libre, sino de mantener esa fe viva a lo largo de toda la vida. Porque el justo no es salvo por fe, el justo vive cada día por fe. Entonces nuestro último punto es en hebreo, es la fe que persevera. La fe que persevera. Abran Hebreos 10:38, por favor. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38. Dice así: pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. La carta a los Hebreos fue escrita a creyentes que estaban desanimados, perseguidos
y por ende tentados a rendirse. Había presión, había mucho sufrimiento y por supuesto por eso muchos pensaban en volver atrás, a regresar a las prácticas del judaísmo. ¿Para qué? Para no encontrar tranquilidad o incluso abandonar su fe en Cristo. ¿Y qué pasa aquí? En la carta a los Hebreos los anima y les recuerda que el Evangelio no es solo cómo comenzamos la vida cristiana, sino también cómo la vivimos y la sostenemos a lo largo del tiempo. Por eso dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Porque el justo no solo cree una vez, sino que permanece creyendo constantemente. Porque la fe que justifica también es la fe que persevera. Hermanos, nuestra fe es constantemente siendo probada. Ahora, la fe genuina, esa fe que viene de Dios, que Dios te entrega, nunca se pierde. En las pruebas, esa fe se fortalece. Porque la fe verdadera no retrocede, no se esconde y no abandona. Al contrario, avanza. Incluso cuando el camino se vuelve más oscuro. Y especialmente cuando el camino se vuelve más oscuro. Porque la fe, hermanos, no es solo cuando el sol brilla en tu vida. Es para esos días de dolor, de cansancio, de soledad y también esos días de lágrimas. Para esos días cuando no tienes fuerzas, ¿cierto? Cuando luchas con la tristeza, los problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, enfermedades, ahí está tu fe. Porque la fe no es solo para los tiempos de victoria, sino también para los tiempos de espera, de silencio y también de confiar sin ver. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué perseveramos? ¿Por qué perseveramos? Primero perseveramos porque confiamos en las promesas de Dios. Incluso cuando no vemos el resultado que nosotros quisiéramos ver. Porque sabemos en quién hemos creído. Como dice Hebreo 11, también dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo efímero. Es una certeza, es una convicción. También perseveramos porque nuestra fe está puesta en Cristo. No está puesta en el pastor, en los presbíteros, en la iglesia, en la denominación. No, está puesta en Cristo. No está puesta en teologías. Porque es Cristo quien es fiel. Es Cristo quien no falla. Las iglesias fallan. Los pastores fallan. Los presbíteros fallamos mucho. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12 también nos dice eso. Y también, hermanos, perseveramos porque sabemos que hay una recompensa. Porque el camino es difícil, pero les cuento algo, el final está asegurado. La fe que persevera también sabe esperar, porque saben en quién esperar. ¿Va a haber momentos en que tu fe se sienta débil? Sí, va a pasar eso. Pero Dios no te pide una fe perfecta, sino que te pide una fe perseverante. Porque si tropezamos, que lo vamos a hacer, vamos a seguir mirando a la cruz porque vamos a seguir caminando por fe. Vivir por fe es mantener la mirada fija en Cristo. Él no solo te salvó en el pasado, porque Él te sostiene hoy día y te va a llevar hasta el final. El justo, hermanos, no se rinde. Y no se rinde no porque seamos fuertes, sino porque Dios es fuerte y fiel para sostenerlo. Y esa es la diferencia. No vivimos por vista. No vivimos por emociones. Y tampoco vivimos por la lógica. Vivimos por fe. Para ir terminando, la justificación por la fe, hermanos, es más que una doctrina o un pensamiento teológico. Es mucho más que eso. Es la manera en que Dios salva. Es la manera en que Dios sostiene y también es la manera en que Dios transforma a su pueblo. Desde Habacuc hasta hoy, el mensaje sigue siendo el mismo. Y podríamos decir desde Génesis hasta hoy, el mensaje sigue siendo el mismo. El justo, por la fe, vivirá. No pongan su esperanza en sus méritos.
No sean como el orgulloso, no seamos como el orgulloso, porque fallaremos y nos vamos a desilusionar. No pongan su confianza en las circunstancias, porque éstas cambian y se desmoronan. Pongamos nuestra fe en Cristo, que es el justo que murió por los injustos. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.